El tintineo de un tenedor de plata contra un suelo de mármol puede ser ensordecedor en una sala llena de susurros. Para Sofía, camarera en el restaurante más exclusivo de Manhattan, fue el sonido de su mundo a punto de hacerse añicos. El hombre que lo dejó caer, el magnate multimillonario Alexander Croft, lo hizo con una sonrisa burlona, un acto deliberado de desprecio. Quería doblegarla para demostrar que no era más que el delantal que llevaba puesto. Pero cometió un error catastrófico. No tenía idea de con quién estaba tratando realmente, y en su intento de humillarla frente a sus poderosos inversores japoneses, estaba a punto de ser derrotado por un secreto que ella había enterrado profundamente en su pasado. El aroma del aceite de trufa, las vieillas selladas y el dinero antiguo impregnaban las cortinas de terciopelo de Aurelia, un restaurante tan exclusivo que no tenía letrero. Solo una única de latón pulido en una puerta de caoba escondida en una tranquila calle del Upper East Side. Para Sofía Rossi, el aroma era simplemente el telón de fondo del ritmo implacable de su vida, el suave roce de sus sensatos zapatos negros sobre la mullida alfombra. La sinfonía apagada de cristales y cubiertos tintineando. Y el zumbido constante de ansiedad que acompañaba el equilibrio de bandejas cargadas con obras maestras culinarias que valían más que el alquiler mensual de su apartamento. Sofía tenía 26 años, aunque el cansancio que se asentaba profundamente en sus huesos a menudo la hacía sentir una década mayor. Se movía con una gracia practicada, una fluidez nacida de 5 años navegando los estrechos espacios entre mesas ocupadas por la élite de la ciudad. Su sonrisa, aunque genuina en su calidez, era una pieza de armadura cuidadosamente construida. Tenía que serlo. En Aurelia, los clientes no solo pagaban por comida. Pagaban por una experiencia de perfección impecable y discreta, y cualquier grieta en esa fachada era un pecado capital. Esa noche no era diferente, un martes, normalmente más tranquilo, pero la sala aún vibraba con la confianza silenciosa de la riqueza heredada y el poder corporativo. Sofía ajustó el nudo de su delantal blanco impecable, la tela en marcado contraste con su sencillo vestido negro. El delantal era más que un uniforme. Era un símbolo, un recordatorio constante de su lugar en este mundo brillante que servía, pero que nunca podría habitar realmente. Representaba los préstamos estudiantiles que se cernían como una nube de tormenta, las crecientes facturas médicas de su madre y el sueño que se había visto obligada a posponer. Uno que se sentía más lejano con cada plato de foie gras servido. Su sección era la número 3, 6 mesas junto a las ventanas de suelo a techo que daban a un jardín privado y bien cuidado. Era considerada la mejor sección, pero también la más exigente. Esa noche albergaba a un gestor de fondos de cobertura celebrando una adquisición hostil. A un productor de Broadway cenando con su última conquista y a una pareja mayor tranquila que había estado viniendo todos los martes durante 30 años y siempre pedía lo mismo. Sofía conocía su pedido de memoria, lenguado para él, pollo asado para ella, una botella compartida de Sancerre. Eran un pequeño consuelo, una isla predecible en un mar de demandas caprichosas. Sofía, la mesa 12 necesita más pan, y están pidiendo de nuevo ese aceite de oliva artesanal de Sicilia, ladró Robert, el maitre, su voz un siseo bajo y urgente. Era un hombre cuyos niveles de estrés eran directamente proporcionales al patrimonio neto de los comensales en la sala. Enseguida, Robert, respondió Sofía, su voz calma y uniforme. Giró con suavidad, sus movimientos económicos y precisos. Fue por la cesta de pan y el ridículamente caro aceite de oliva, cuya botella tenía forma de urna griega. Al acercarse a la mesa 12, el gestor de fondos, un hombre llamado Gregory Nash, con la cara enrojecida y una risa estruendosa, apenas notó su presencia. Estaba entreteniendo a sus compañeros aduladores con la historia de su última conquista corporativa. Sofía colocó la cesta en la mesa, sus manos firmes, su expresión neutral. Era un fantasma, un par de manos, una entidad allí para satisfacer necesidades antes de que siquiera se formaran por completo. Ese era el trabajo, ser invisible pero indispensable.
Su mejor amiga y compañera camarera, una artista ingeniosa llamada Maya, captó su mirada desde el otro lado de la sala. Maya puso los ojos en blanco hacia la mesa de Naz, una comunicación silenciosa de sufrimiento compartido y solidaridad. Sofía le devolvió una leve y fugaz sonrisa. Maya era su salvavidas en ese lugar. Habían comenzado con un mes de diferencia, dos jóvenes con grandes sueños en la ciudad que se encontraron unidas por la indignidad compartida de servir a personas que tenían demasiado. Desahogaban sus frustraciones en la despensa del personal, compartían cigarrillos en el callejón detrás de la cocina y sostenían las esperanzas de la otra cuando sus propios brazos se cansaban. Escuché que el gran hombre viene esta noche, susurró Maya mientras se cruzaban cerca de las puertas batientes de la cocina. Croft, con unos peces gordos japoneses. Robert está a punto de tener un aneurisma en toda regla. El estómago de Sofía se tensó. Alexander Croft. El nombre por sí solo era suficiente para ensombrecer la velada. No era solo rico. Era un depredador con un traje a medida, un magnate inmobiliario y tecnológico conocido por sus prácticas comerciales despiadadas y su personalidad pública aún más implacable. Coleccionaba empresas como trofeos y parecía obtener un placer perverso de la crueldad casual. Cenaba en Aurelia una vez cada pocos meses, y sus visitas eran legendarias entre el personal por todas las razones equivocadas. Era un tornado de privilegios, dejando un rastro de camareros humillados, demandas imposibles y propinas miserables a su paso. Servirle era como sacar la pajita corta en un juego de ruleta rusa profesional. Recemos para que no esté en nuestra sección, murmuró Sofía, un nudo de temor formándose en su estómago. Amén a eso, dijo Maya antes de ser convocada por el sonido de la campana de servicio. Sofía respiró hondo, apartando el pensamiento de Croft de su mente. Tenía que concentrarse en el momento presente, en sus mesas, en el ritmo. Se acercó a la pareja mayor, el señor y la señora Gabel. Señora Gabel, ¿cómo se siente esta noche?, preguntó Sofía suavemente, su sonrisa genuina por primera vez esa noche. La salud de la mujer había sido frágil últimamente. Mejor por verte, querida, dijo la señora Gabel, su voz débil pero amable. Mi esposo estaba diciendo que tienes los ojos más bondadosos. El señor Gabel asintió en acuerdo. Eres una buena chica, Sofía. No dejes que este lugar te endurezca. Sus palabras, dichas con amabilidad, tocaron una fibra sensible. No dejes que este lugar te endurezca. Era una batalla que libraba todos los días. La constante condescendencia, los gestos despectivos, el chasquido de dedos arrogante. Era como una tortura de agua, un goteo lento y constante de irrespeto que amenazaba con erosionar su sentido de sí misma. Ella era más que ese delantal. Tenía un título en estudios de Asia Oriental con una especialización en Historia del Arte de Columbia. Había pasado un año en el extranjero en Kioto, un tiempo que parecía otra vida, un sueño vibrante y colorido comparado con esta existencia monocromática. Hablaba japonés con una fluidez que sorprendería a todos en esa sala. Una habilidad que había perfeccionado por amor y pasión por una cultura que sentía a un mundo de distancia de la naturaleza fría y transaccional de Aurelia. Había tomado este trabajo como una solución temporal, una forma de llegar a fin de mes tras la repentina muerte de su padre, que dejó las finanzas familiares en ruinas. Su pequeña editorial independiente, la obra de su vida, había sido devorada por un conglomerado masivo en una adquisición brutal, dejándolos con deudas y sueños destrozados. La solución temporal se había extendido de meses a años. El peso del delantal se hacía más pesado con cada día que pasaba, anclándola a esta vida, alejándola de la que se suponía que debía estar viviendo. Volvió a llenar los vasos de agua de los Gabel, sus movimientos un consuelo familiar, pero al enderezarse, la pesada puerta de caoba en la entrada se abrió. Un escalofrío más profundo que la corriente de aire recorrió el comedor. Un silencio cayó sobre el espacio normalmente bullicioso. Incluso Gregorinas pausó su monólogo a media fanfarronada.
Robert, con el rostro pálido y la postura rígida, se apresuró hacia adelante. Alexander Croft había llegado, y caminaba directamente hacia la sección 3. Alexander Croft no solo entraba en una sala. La conquistaba. Era un hombre construido de ángulos agudos y ambición fría, desde su impecable traje gris carbón hasta el destello severo y depredador en sus ojos azul pálido. Se movía con un paso arrogante y sin prisas, como si el mundo fuera su propiedad personal y todos en él estuvieran invadiendo. A su lado había dos asociados más jóvenes, impecablemente vestidos, que reflejaban su gusto caro y llevaban expresiones de deferencia nerviosa. Pero fue el grupo que los acompañaba el que atrajo más atención. 3 hombres japoneses, todos en sus 50 o 60 años, vestidos con trajes oscuros y conservadores. Se comportaban con un aire de dignidad silenciosa y observación intensa que contrastaba marcadamente con la presencia ostentosa de Croft. Su líder, un hombre con un rostro severo, cabello plateado perfectamente peinado y ojos inteligentes y vigilantes, caminaba junto a Croft, su expresión indescifrable. Sofía sintió una oleada de náuseas. De todas las secciones, de todas las noches, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Vio a Robert gesticulando frenéticamente, guiando al grupo no hacia la gran mesa central que había esperado, sino directamente al lugar privilegiado de su sección, la mesa 14. La gran cabina circular con la mejor vista del jardín. Era la mesa más codiciada del restaurante, su mesa. Maya le lanzó una mirada desde el otro lado de la sala, una mezcla de lástima y terror. Sofía solo pudo dar un leve e imperceptible movimiento de cabeza. No había escapatoria. Esto estaba sucediendo. Buenas noches, señor Croft. Bienvenido de nuevo a Aurelia, dijo Robert, su voz esforzándose por sonar acogedora y no aterrorizada. Hemos preparado su mesa favorita para usted. Croft no respondió a Robert. Estaba hablando con el líder japonés, su voz un poco demasiado alta, llena de una jovialidad forzada. Tanaka-san, no encontrará un lugar mejor en Nueva York. Lo mejor de todo para los mejores socios. El hombre, el señor Tanaka, hizo una leve reverencia formal. Es usted muy generoso, Croft-san. El ambiente es refinado. La palabra refinado fue pronunciada con una sutil inflexión que Sofía, con su comprensión del énfasis japonés en los matices, no pudo descifrar del todo. Podía ser un cumplido genuino o una observación educada y neutral. Mientras el grupo se acomodaba en la cabina, Sofía se preparó. Respiró hondo, puso su sonrisa de servicio y se acercó a la mesa. Sintió 100 pares de ojos sobre ella, pero los únicos que importaban eran los fríos y despectivos de Alexander Croft. Buenas noches, caballeros. Mi nombre es Sofía, y seré su camarera esta noche. ¿Puedo comenzar con agua para la mesa? Tenemos con o sin gas. Su voz era una maravilla de calma profesional, sin traicionar la tormenta que rugía dentro de ella. Croft ni siquiera la miró. Hizo un gesto despectivo con la mano en su dirección, como si espantara una mosca. Solo trae el mejor champán que tengas. No te molestes con el menú. Una Magnum. Luego volvió su atención al señor Tanaka, su sonrisa amplia y depredadora. Sofía se quedó un momento, invisible. Era una sensación familiar, pero con Croft, era más aguda, más potente. Era una demostración calculada de poder para sus invitados. Mira cómo trato al personal. No son nada para mí. Se retiró a buscar el champán, sus movimientos precisos y controlados. Dentro de ella, una lenta chispa de ira comenzó a arder. Esto no se trataba solo de malos modales. Era una negación fundamental de su humanidad. Regresó con el champán, una Magnum de cristal vintage, presentándoselo a Croft como dictaba el protocolo. Él miró la etiqueta, gruñó en señal de aprobación y luego le hizo un gesto para que sirviera. Mientras llenaba las copas de cristal, era plenamente consciente de la delegación japonesa.
A diferencia de Croft y sus asociados, ellos la observaban, no con juicio o desprecio, sino con una curiosidad tranquila y analítica. El señor Tanaka, en particular, observaba sus manos, su postura, la forma en que vertía el champán sin derramar una sola gota. Su mirada era intensa, y por una razón que no podía comprender, la ponía aún más nerviosa que el desprecio abierto de Croft. La conversación inicial en la mesa era puro negocio disfrazado de cortesías. Croft estaba claramente en las etapas finales de cerrar un enorme acuerdo inmobiliario con la corporación de Tanaka, un conglomerado con sede en Tokio llamado Nambu Group. El acuerdo involucraba un desarrollo multimillonario en el lado oeste de Manhattan, un proyecto que cambiaría el horizonte de la ciudad. Croft desplegaba su encanto al máximo, pero era un encanto torpe y brutal. Reía demasiado fuerte. Sus gestos eran demasiado expansivos, y su comprensión de sus invitados parecía basarse en estereotipos gastados. Sé que ustedes, caballeros, aprecian la sutileza, las cosas finas, tronó Croft, levantando su copa. Aurelia es la epítome de eso. Cada detalle es perfecto. Los mejores ingredientes, los mejores chefs. Perfección absoluta, justo como el acuerdo que estamos a punto de cerrar. El señor Tanaka sonrió educadamente, una curva fina y casi imperceptible de sus labios. En efecto, Croft-san. En Japón, creemos que el espíritu de una comida, el omotenashi, la hospitalidad sincera, es tan importante como los ingredientes mismos. Sofía, al retirar un plato de pan, casi se estremeció. Omotenashi. El concepto japonés único de hospitalidad que iba más allá del servicio, anticipándose a las necesidades con un corazón puro y desinteresado. Era un concepto que había estudiado y admirado profundamente. La idea de que Croft, un hombre que trataba a su personal como muebles, pudiera dar lecciones a alguien sobre hospitalidad, era una ironía grotesca. Croft, por supuesto, no captó el matiz en absoluto. Exacto. Hospitalidad. Aquí tenemos lo mejor de ella. Lo mejor. La comida progresó, un tenso ballet de servicio y observación. Sofía entraba y salía de la órbita de la conversación, rellenando copas, sirviendo el menú de degustación de varios platos que Croft había pedido previamente. Con cada plato, Croft proclamaba en voz alta su superioridad, su costo, su exclusividad. No estaba organizando una cena. Estaba montando una actuación, y la comida era solo un accesorio. Sus asociados estadounidenses asentían ansiosamente, mientras que la delegación japonesa comía con una apreciación tranquila y deliberada, sus comentarios escasos y formales. Sofía notó las pequeñas cosas. Vio cómo el asociado junior de Tanaka, un hombre más joven llamado Kito, movía sutilmente el vaso de agua de su jefe más cerca cuando veía que se estaba agotando. Vio cómo sostenían los palillos con una elegancia sin esfuerzo, colocándolos cuidadosamente en los descansos de cerámica después de cada bocado. Eran un mundo de etiqueta silenciosa y respeto mutuo, un mundo que hacía que la brusquedad de Croft pareciera aún más evidente. La tormenta en el centro de la mesa era el propio Croft. Era ruidoso, exigente y completamente absorto en sí mismo. Pero Sofía se dio cuenta de que el verdadero ojo de la tormenta, el centro silencioso y poderoso alrededor del cual todo giraba, era el señor Tanaka. Su silencio era más potente que el alarde de Croft. Su mirada vigilante tenía el poder de hacer o deshacer este acuerdo multimillonario, y por alguna razón inexplicable, esa mirada seguía posándose en ella. No era lasciva ni cruel. Era evaluadora. Estaba observando cómo manejaba la crueldad casual de Croft, cómo mantenía la compostura, cómo hacía su trabajo a pesar del irrespeto. La realización envió una nueva oleada de ansiedad a través de ella. Ya no era solo una camarera invisible para uno de los hombres más importantes de la sala. De alguna manera, se había convertido en parte del espectáculo, parte de la prueba, una prueba que no había pedido y que no tenía idea de cómo aprobar. El peso del delantal de repente se sintió inmenso, una sábana de plomo que amenazaba con hundirla.
La velada continuó, cada momento se alargaba hasta la eternidad bajo el peso opresivo del ego de Alexander Croft. Los platos principales habían sido servidos y retirados, un ejercicio en el que Sofía mantenía una apariencia de competencia serena, mientras sus entrañas se retorcían en nudos. Croft había encontrado defectos en casi todo, no porque realmente los hubiera, sino porque encontrarlos era una forma de afirmar su dominio. El filete estaba a un grado demasiado crudo. El vino no estaba respirando correctamente. La iluminación proyectaba una sombra en su lado de la mesa. Cada queja se pronunciaba en voz alta para el beneficio de su audiencia, una actuación de un hombre que podía doblegar el mundo a su voluntad. Sofía manejaba cada queja con un tranquilo por supuesto, señor, lo atenderé de inmediato, su profesionalismo un escudo contra su veneno. Sabía que discutir o mostrar frustración era exactamente lo que él quería. Sería una confirmación de su poder. Su calma, sin embargo, parecía enfurecerlo aún más. Era una forma sutil de desafío que no podía identificar del todo, y pinchaba su vanidad. El acto final de la actuación culinaria estaba a punto de comenzar. El chef principal de Aurelia, un genio temperamental llamado Antoine, había preparado un postre especial para el grupo de Tanaka. Era una creación fuera del menú, un plato altamente intrincado que era una fusión de técnica francesa y estética japonesa. Presentaba un mousse infusionado con yuzu, bizcocho de matcha y una delicada escultura de azúcar diseñada para parecer una rama de flor de cerezo. Era un plato diseñado para impresionar, un puente culinario entre dos culturas. Cuando Sofía colocó las exquisitas creaciones ante los invitados, un silencio reverente cayó sobre la mesa. Incluso los asociados de Croft parecían impresionados. El postre era una obra de arte. El señor Tanaka examinó el postre con genuina apreciación. Miró el delicado trabajo de azúcar, el espolvoreo de matcha, y asintió lentamente. Esto es notable, dijo, su voz con una nota de verdadera admiración. El chef claramente comprende el concepto de Miyabi, de elegancia cortesana. Croft aprovechó la oportunidad. Era su chance de probar su sofisticación, de alinearse con las sensibilidades refinadas de Tanaka, pero no sabía nada de Miyabi y no tenía interés en el plato en sí, solo en cómo podía usarlo. Vio el postre, y vio a su camarera, y una idea cruel y terrible comenzó a formarse en su mente. Se recostó, una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. Dejó que el silencio colgara por un momento antes de girar su fría mirada completamente hacia Sofía. Camarera, dijo, su voz goteando con descendencia. La palabra quedó suspendida en el aire, una negativa deliberada a usar su nombre, reduciéndola a su función. Mis invitados están muy impresionados. Son conocedores. Aprecian los matices. Sofía se quedó perfectamente quieta, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Me alegra mucho que lo estén disfrutando, señor. Oh, aún no lo hemos disfrutado, contraatacó Croft, su sonrisa ensanchándose. Antes de que lo hagamos, mi asociado, el señor Tanaka, tiene una profunda apreciación por las artes culinarias. Necesita entender la inspiración, la filosofía detrás del plato. Hizo un gesto hacia el señor Tanaka, quien ahora observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Los otros hombres japoneses habían detenido su tranquila conversación y también observaban atentamente. Estoy segura de que el chef podría, comenzó Sofía, pero Croft la interrumpió con un gesto brusco y despectivo. No, no quiero al chef. Quiero que tú lo hagas, ordenó. El aire crepitó con tensión. Explícaselo al señor Tanaka. Explica la importancia cultural de los ingredientes, el simbolismo de la flor de cerezo, el equilibrio de sabores. Una risita nerviosa recorrió a los asociados de Croft. Sabían lo que estaba pasando. Esto era un clásico movimiento de poder de Croft. Estaba tendiendo una trampa imposible. ¿Cómo podría una simple camarera poseer ese tipo de conocimiento especializado? La mente de Sofía se aceleró. Su garganta se secó. Este era el momento.
Este era el momento de máxima humillación hacia el que él había estado construyendo toda la noche. Quería que tartamudeara, que titubeara, que quedara expuesta como ignorante frente a estos hombres poderosos. Quería que fracasara. Pero luego añadió el giro venenoso final. Oh, y una cosa más, dijo Croft, sus ojos brillando con malicia. Hazlo en su idioma. Pareces una chica inteligente. Seguramente una camarera de primera en un lugar como este es multitarea. Explica todo en japonés. El silencio que siguió fue absoluto. Fue tan profundo que Sofía podía escuchar el latido frenético de su propio corazón. El gestor de fondos de la mesa de al lado dejó de hablar. Todo el comedor parecía estar conteniendo la respiración. Podía sentir el peso de cada mirada como una presión física sobre su piel. Vio a Robert, el maitre, rondando cerca de la estación de servicio, su rostro una máscara de horror impotente. No podía intervenir. Croft era demasiado importante, demasiado poderoso. Croft se inclinó hacia adelante, su voz un susurro conspirador que resonó en la sala silenciosa. Veamos qué tienes. No seas tímida. La estaba acosando como un gato con un ratón acorralado. Esperaba que se sonrojara, que se disculpara, que admitiera la derrota. Esperaba que se derrumbara. Sofía lo miró. Vio la certeza arrogante en su rostro, el placer descarado que obtenía de su predicamento. Toda una vida de ser subestimada, de ser desechada, de tragarse su orgullo, se coalesció en un solo punto candente de ira en su pecho. Pero en la superficie de esa ira comenzó a formarse una calma cristalina extraña. Pensó en su padre, un hombre tranquilo y erudito que amaba los libros más que el dinero, y como hombres como Croft lo habían aplastado sin pensarlo dos veces. Pensó en su madre trabajando en un segundo empleo para ayudar con las facturas, sus manos agrietadas y doloridas. Pensó en el sueño que había alimentado en un pequeño apartamento en Kioto. El sueño de ser un puente entre culturas. Un sueño que había sido forzada a guardar como una vieja fotografía. No dejes que este lugar te endurezca, había dicho el señor Gabel. Tal vez estaba equivocado. Tal vez a veces necesitaba ser duro. Necesitaba ser acero. Dejó escapar un suspiro lento y deliberado. Giró su cuerpo ligeramente lejos de Alexander Croft y enfrentó al señor Tanaka directamente. Ignoró a Croft por completo, como si hubiera dejado de existir. Le dio al señor Tanaka una reverencia respetuosa y perfecta, no el leve asentimiento de un occidental, sino una reverencia profunda y formal desde la cintura, su espalda recta. Sus manos sostenidas educadamente a los lados. Toda la sala observó fascinada. La sonrisa arrogante de Croft vaciló por primera vez, un destello de confusión en sus ojos. Esta no era la reacción que había anticipado. Cuando Sofía se enderezó, su expresión estaba transformada. La sonrisa de servicio había desaparecido. En su lugar había un aura de confianza serena y profundo respeto. La camarera tímida había desaparecido. Una mujer diferente estaba en su lugar. Miró directamente a los ojos del señor Tanaka, y luego comenzó a hablar. Las primeras palabras que salieron de los labios de Sofía no solo fueron japonés. Eran una forma del idioma tan educada, tan exquisitamente formal, que generalmente se reservaba para las ocasiones más serias y respetuosas. Era Keigo, el discurso honorífico que había pasado años perfeccionando, un lenguaje de humildad y profundo respeto que transmitía más que solo un significado literal. Transmitía una comprensión profunda de la cultura japonesa misma. Su voz era clara y firme, sin rastro de acento. Fluyó como música en el silencio atónito de la sala. Comenzó disculpándose por la presunción de hablar, una formalidad estándar que no tenía nada de estándar en este contexto. Se dirigió al señor Tanaka, no solo como Tanaka-san, el honorífico genérico que Croft había estado usando torpemente, sino como Tanaka-sama, un título de mucho mayor respeto, reconociendo su alto estatus. El efecto fue instantáneo y electrizante. La expresión severa y reservada del señor Tanaka se disolvió.
Sus ojos se abrieron primero en incredulidad, luego en asombro. Un destello de algo más, un profundo respeto, brilló en sus profundidades. Sus dos asociados, que habían estado observando con curiosidad desapegada, ahora se inclinaron hacia adelante, sus rostros mostrando conmoción. Uno de ellos, Quito, dejó que su boca se abriera ligeramente antes de recomponer rápidamente sus facciones. Alexander Croft se congeló, la sonrisa arrogante completamente borrada de su rostro. Miró a Sofía, luego al señor Tanaka, un horror creciente extendiéndose por sus rasgos. No podía entender las palabras, pero podía entender la reacción. Esto no era el tartamudeo, el fracaso humillante que había diseñado. Esto era algo completamente diferente, algo que no podía controlar. Sofía, ahora completamente en su elemento, continuó. Ya no estaba realizando una tarea. Estaba compartiendo un pedazo de su alma. No solo describió el postre. Tejió una historia a su alrededor. Habló del yuzu, explicando no solo su perfil de sabor, sino su significado en las tradiciones del solsticio de invierno en Japón, un símbolo de purificación y nuevos comienzos. Describió cómo sus notas cítricas brillantes estaban destinadas a cortar la riqueza de la comida, limpiando el paladar y el espíritu. Luego pasó al matcha, explicando su papel central en la ceremonia del techanoyu. Habló de los principios de armonía, respeto, pureza y tranquilidad que encarna la ceremonia. Explicó que el uso del chef de un matcha de grado ceremonial fino era un guiño a esta tradición, un intento de traer un momento de paz al final de la comida. Su lenguaje era poético y evocador, pintando un cuadro para la delegación japonesa que iba mucho más allá de una simple lista de ingredientes. Finalmente, abordó la escultura de azúcar, la delicada rama de flores de cerezo. Aquí su voz se suavizó, impregnada de una cualidad gentil, casi reverente. Habló de Mono no Ewere, la hermosa y conmovedora tristeza de las cosas transitorias. Explicó que la flor de cerezo, con su belleza impresionante pero fugaz, es el símbolo definitivo de este concepto, un recordatorio para atesorar el momento presente porque no durará. Concluyó recitando un breve y famoso haiku del poeta Baso sobre la transitoriedad de la vida, su entrega impecable y sentida. Cuando terminó, mantuvo su reverencia un momento más, una puntuación silenciosa a su presentación. El silencio en el comedor ya no era tenso y expectante. Estaba cargado de asombro. El sonido de un alfiler cayendo habría sido una cacofonía. Incluso el personal de la cocina, atraído por el extraño silencio, miraba por la pequeña ventana de las puertas batientes, sus rostros llenos de incredulidad. Sofía se enderezó, su mirada aún fija en el señor Tanaka. Durante un largo momento, el anciano japonés simplemente la miró. Su rostro, un caleidoscopio de emociones. Luego hizo algo que sorprendió aún más a la sala que el discurso de Sofía. Se puso de pie. Fue un gesto de inmenso respeto. Sus asociados inmediatamente lo siguieron, poniéndose de pie. El señor Tanaka le devolvió a Sofía una profunda reverencia formal. Eso fue, dijo, cambiando a un inglés perfecto y sin acento para que todos pudieran entender, la explicación más elocuente y perspicaz de un plato que he escuchado jamás. No solo en Nueva York, sino en cualquier parte del mundo. No solo tienes un dominio magistral de nuestro idioma, sino una comprensión verdadera y profunda de nuestra cultura. Tienes un corazón japonés. Luego giró su mirada, que se había vuelto fría y dura como el granito, hacia Alexander Croft, que aún estaba congelado en su asiento, su rostro de un pálido enfermizo. Croft-san, dijo el señor Tanaka, su voz nivelada y peligrosamente calma. Durante semanas, me has dado conferencias sobre tu comprensión del mercado global. Has hablado de sinergia, de asociación, de respeto mutuo. Me has dicho que aprecias las cosas finas. Hizo un gesto con un movimiento de muñeca hacia Sofía. Esta joven, continuó, su voz resonando con autoridad, en 5 minutos, ha mostrado más respeto, más inteligencia cultural y más gracia de la que tú has mostrado en 5 semanas.
Querías ponerla a prueba, pero en realidad, eras tú el que estaba siendo probado. El rostro de Croft, si era posible, se volvió aún más pálido. Parecía como si hubiera sido golpeado físicamente. Tanaka-sama, yo, no entiendo. Solo era una broma. Un poco de diversión, tartamudeó. Su arrogancia habitual completamente destrozada. Una broma, la voz de Tanaka fue cortante. Humillar a una persona que crees que está por debajo de ti es lo que consideras diversión. En Nambu Group creemos que la forma en que un hombre trata a aquellos sin poder es el reflejo más verdadero de su carácter. Creemos en Omotenashi, un concepto del que claramente no tienes noción. Se trata de respeto desde el corazón. Tu corazón, Croft-san, parece estar vacío. El señor Tanaka miró de nuevo a Sofía, su expresión suavizándose una vez más. ¿Puedo preguntar tu nombre? Es Sofía, señor. Sofía Rossi. Sofía-san, dijo, el uso de san ahora una clara marca de respeto personal. No perteneces aquí. Sacó de su chaqueta un elegante estuche negro de tarjetas de visita. Extrajo cuidadosamente una tarjeta y, sosteniéndola con ambas manos al estilo formal japonés, se la presentó. Esta es mi tarjeta personal. Mi empresa tiene una gran oficina aquí en Manhattan. Siempre necesitamos personas inteligentes y culturalmente fluidas para actuar como enlaces y consultores. Una persona con tus habilidades y tu carácter es invaluable. Esto no es un trabajo sirviendo mesas. Es una carrera. Me sentiría honrado si llamaras a mi asistente personal mañana para programar una reunión. Sofía tomó la tarjeta, sus dedos temblando ligeramente. El grueso papel en relieve se sentía pesado en su mano, como el peso de un nuevo futuro. Gracias, señor, susurró, su voz cargada de emoción. Gracias. Alexander Croft solo pudo observar, sin palabras y completamente derrotado. Su gran actuación había terminado en una catástrofe de su propia creación. Había intentado apagar una pequeña luz, solo para descubrir que había estado parado en la sombra de una estrella. Toda la sala había presenciado no la humillación de una camarera, sino la demolición pública y aplastante de un multimillonario. Las repercusiones de la sorprendente revelación de Sofía recorrieron a Aurelia como una onda de choque sísmica. Las paredes invisibles que separaban al personal de los clientes, el poder de la servidumbre, se habían disuelto momentáneamente. Durante unos instantes cargados, todos en la sala estaban unidos en su asombro, su atención completamente centrada en la camarera, que ya no era solo una camarera, y el multimillonario, que había sido tan completa y públicamente desechó. El señor Tanaka y su delegación no se quedaron para el postre que ahora entendían tan íntimamente. Con un último asentimiento respetuoso a Sofía y una mirada de puro hielo dirigida al aún aturdido Alexander Croft, se dieron la vuelta y salieron del restaurante. No hubo apretones de manos, ni despedidas corteses, solo una salida silenciosa y digna que hablaba por sí sola. El acuerdo multimillonario que Croft había creído tener al alcance de la mano se había ido con ellos. Su partida fue tan silenciosa y devastadora como el colapso de un edificio desde dentro hacia afuera. Los dos asociados de Croft, con los rostros enrojecidos por una mezcla de horror y vergüenza, se levantaron apresuradamente. Uno de ellos arrojó una tarjeta corporativa negra sobre la mesa sin siquiera mirar la cuenta y corrieron tras la delegación japonesa, dejando a su jefe sentado solo en la cavernosa cabina. Alexander Croft permaneció sentado, una figura solitaria y disminuida, rodeada de los adornos de un festín que ya no podía soportar. El exquisito postre permanecía intacto frente a él, la delicada flor de cerezo de azúcar ahora parecía burlarse de él con su belleza transitoria. Lo miró fijamente, sus ojos azul pálido, usualmente llenos de fuego depredador, ahora vacíos y vidriosos. Había estado tan concentrado en la pequeña victoria de humillar a Sofía que no había visto la guerra que estaba perdiendo. Había tratado la negociación como una conquista, la cena como una exhibición de dominio, y al señor Tanaka como solo otro activo para adquirir.
Había malentendido todo fundamentalmente. El silencio que ahora envolvía su mesa era el sonido de su propia arrogancia resonando de vuelta hacia él. Desde el otro lado de la sala, Sofía lo observó. No había triunfo en su mirada, ni regodeo, solo una sensación de finalidad tranquila y agotada. Sintió una extraña piedad hueca por él. Tenía todo el dinero y el poder del mundo. Pero como señaló el señor Tanaka, su corazón estaba vacío. El hechizo en el comedor finalmente se rompió. Un murmullo bajo de conversación comenzó de nuevo, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Los comensales miraban a Sofía con un nuevo respeto y curiosidad. Susurraban entre ellos, relatando lo que acababan de presenciar. Ya no era invisible. Robert, el maitre, se acercó a ella, su rostro una mezcla de emociones, asombro, alivio y una buena dosis de miedo por lo que acababa de ocurrir. Sofía, comenzó, su voz apenas un susurro. Nunca he visto nada igual. ¿Estás bien? Estoy bien, Robert, dijo, su voz firme. Miró la tarjeta de visita aún apretada en su mano. Estoy más que bien. Lo que hizo fue monstruoso, continuó Robert, sacudiendo la cabeza. Debería haber intervenido. No había nada que pudieras haber hecho, respondió Sofía, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ya terminó. Era cierto. Algo había terminado esa noche. El largo y agotador capítulo de su vida, definido por el delantal blanco y el silencioso trago de orgullo, había terminado. La tarjeta en su mano no era solo un pedazo de papel. Era una escotilla de escape, una llave a una puerta que pensó que estaba cerrada permanentemente. En la despensa del personal, unos minutos después, Maya la envolvió en un feroz abrazo. Dios mío, Sofía, Dios mío. Maya estaba prácticamente vibrando de emoción. Fuiste increíble. Una reina total. La mirada en su rostro, ya la he reproducido en mi cabeza una docena de veces. Fue como algo sacado de una película. Sofía rió, una risa real y sin cargas que se sentía extraña y maravillosa. Se sintió como una película. Una película, cariño, que fue una épica camarera destruya multimillonario con poesía antigua. Maya se abanicó la cara dramáticamente. Entonces, este señor Tanaka, la oferta de trabajo. Es real. Sofía abrió la mano y le mostró a Maya la tarjeta. Se siente real. Eso no es una oferta de trabajo, dijo Sofía, su voz de repente seria mientras miraba la elegante tarjeta. Eso es un boleto de lotería ganador. Tienes que tomarlo. Tienes que salir de aquí esta noche y nunca mirar atrás. La idea era tanto emocionante como aterradora, dejar la rutina familiar, el cheque predecible, la vida a la que se había acostumbrado, incluso mientras la odiaba. Pero Maya tenía razón. Esta era su oportunidad. Este era el universo devolviéndole el sueño que había sido forzada a abandonar. Tomó su decisión. Encontró a Robert en su pequeña oficina, donde estaba bebiendo un vaso de agua y mirando al vacío. Robert, dijo, su voz firme. Necesito darte mi notificación de 2 semanas. Robert levantó la vista, no con sorpresa, sino con una sonrisa triste y comprensiva. Lo esperaba. Honestamente, Sofía, me sentiría insultado si no lo hicieras. Estás destinada a más que esto. Se puso de pie y extendió la mano. Ha sido un privilegio trabajar contigo. Eres una clase aparte. Mientras se daban la mano, Alexander Croft finalmente salió de su estupor. Se levantó de su mesa, sus movimientos rígidos y robóticos. No miró a nadie. Caminó hacia la salida, su poderoso cuerpo luciendo extrañamente encorvado, su paso conquistador habitual reemplazado por el andar arrastrado de un hombre derrotado. Al pasar junto a Sofía y Robert, se negó a mirarla a los ojos, su rostro una máscara de humillación amarga. La puerta se cerró tras él, dejando nada más que un aroma persistente de colonia cara y un fracaso épico.
Sofía terminó su turno en un aturdimiento. Las horas restantes se sintieron surrealistas, como si estuviera viendo una película de su propia vida. Los Gabel, al salir, apretaron su mano. Vimos lo que pasó, querida, susurró la señora Gabel. Estamos muy orgullosos de ti. Cuando finalmente desató su delantal por última vez, la tela se sintió imposiblemente ligera. El peso que había descansado sobre sus hombros durante 5 largos años había desaparecido. Lo dobló cuidadosamente y lo dejó en un mostrador en el vestuario del personal. Fue como despojarse de una piel, una despedida final a la mujer que había sido forzada a ser. Al salir por la entrada de servicio de Aurelia al aire fresco de la noche, sintió una sensación de libertad tan profunda que casi la mareó. Las luces de la ciudad de Manhattan parecían brillar con una nueva promesa. Durante años había mirado esta ciudad y solo había visto obstáculos, una montaña de deudas y responsabilidades. Esa noche, por primera vez, la miró y vio un paisaje de posibilidades. El mundo había girado sobre su eje y finalmente estaba parada en la luz. La mañana siguiente fue desorientadora. Sofía despertó con los sonidos familiares de su pequeño apartamento en Brooklyn, el siseo del radiador, el lejano lamento de una sirena. Pero una profunda sensación de irrealidad la envolvía como los restos de un sueño vívido. Durante un largo y tranquilo momento, se quedó mirando el techo, preguntándose si todo el episodio imposible había sido un producto de su mente agotada. ¿Realmente había hablado japonés impecable en medio del comedor de Aurelia? ¿Realmente un titán multimillonario se había derrumbado ante ella? ¿Realmente un titán de la industria japonesa le había ofrecido una nueva vida? Parecía demasiado cinematográfico, demasiado perfectamente guionado para ser real. Luego, sus ojos cayeron sobre su mesita de noche. Allí estaba, un pequeño rectángulo negro de cartulina increíblemente gruesa. Lo alcanzó, sus dedos trazando los caracteres elegantemente grabados en relieve del logotipo de Nambu Group. Se sentía sólido, real. El peso en su mano era el ancla que ataba el sueño a la realidad. Había sucedido. Todo. Su teléfono vibró, sacándola de su ensoñación. Era una serie de mensajes de texto de Maya. ¿Dormiste? Yo no. Todavía estoy en éxtasis por la justicia vicaria. Robert está contando la historia a todos. Ya eres una leyenda. La samurái camarera. Llama a ese hombre. Llámale ahora. Si no lo haces, encontraré su número y lo llamaré por ti. No bromeo. Una risa genuina y sin cargas escapó de los labios de Sofía. Respondió rápidamente, prometiendo que lo haría, sus dedos sintiéndose extrañamente ligeros. Preparó café, y mientras el rico aroma llenaba su pequeña cocina, se sentó en su mesa, la tarjeta colocada frente a ella como una reliquia sagrada. Durante años, sus mañanas habían estado definidas por una sensación de temor, un cálculo mental de las horas que tendría que estar de pie, la condescendencia que tendría que soportar. Esta mañana solo había un vacío de posibilidad aterrador y emocionante. Armándose de valor, marcó el número. Había ensayado la línea inicial en su cabeza una docena de veces, intentando sonar profesional, serena, cualquier cosa menos el desastre nervioso que sentía que era. El teléfono fue contestado al segundo timbre. Buenos días, Nambu Group. Soy Emi hablando. La voz era cálida, con el más leve indicio de un acento japonés, pulida y profesional. Buenos días, comenzó Sofía, su propia voz más tensa de lo que esperaba. Mi nombre es Sofía Rossi. Me dieron este número anoche por el señor Tanaka. Ah, Sofía-san. La voz de la asistente se iluminó de inmediato con reconocimiento. Por supuesto, Tanaka-sama estaba muy deseoso de que llamaras. Ya me ha hablado de ti. Estaba excepcionalmente impresionado. Sofía se quedó desconcertada. Él ya había hablado de ella. No era una llamada anónima. Era una invitada esperada.
La calidez en el tono de la asistente fue una pequeña pero significativa amabilidad, un marcado contraste con los tonos cortantes e impacientes a los que estaba acostumbrada de los asistentes de los clientes de Aurelia. Le gustaría reunirse contigo esta tarde si es posible, continuó Amy. ¿Ha despejado su agenda? ¿Te vendría bien a las 2 en nuestra oficina de Park Avenue? Sí, logró decir Sofía, su corazón latiendo con fuerza. Las 2 es perfecto. Después de colgar, Sofía miró su armario con un nuevo tipo de pánico. ¿Qué se ponía uno para una reunión que podía cambiar toda su vida? Durante 5 años, su guardarropa había consistido en uniformes de camarera y ropa cómoda y anodina para sus días libres. En el fondo del armario, protegido en una bolsa de ropa de plástico, estaba su único traje bueno. Era un sencillo conjunto gris carbón que había comprado con el reembolso de su primer préstamo estudiantil para una ronda de entrevistas para becas universitarias. Representaba una versión anterior de sí misma, una chica llena de ambición académica y sueños no probados. Lo sacó. Mientras se vestía, atrapó su reflejo en el espejo y sintió una punzante sensación de síndrome del impostor. ¿Era solo una camarera jugando a disfrazarse? El traje se sentía extraño en su cuerpo, la tela demasiado rígida. Vio las tenues líneas de cansancio grabadas alrededor de sus ojos, un testimonio de años de largas noches y turnos estresantes. Pero al mirar más de cerca, también vio una nueva luz en esos ojos, un destello de la rebeldía de la noche anterior, un brillo de la esperanza para hoy. Ya no era esa chica universitaria, y no era solo una camarera. Era algo intermedio, algo nuevo, forjado en los fuegos de Aurelia. Respiró hondo, enderezó los hombros y, por primera vez, sintió que el traje se asentaba en ella, como si le perteneciera. La sede de Nambu Group era un oasis de tranquilidad en medio del caos de Midtown Manhattan. El vestíbulo era una clase magistral en estética japonesa, una celebración de Shibui, belleza simple, sutil y discreta. No había espejos dorados ni lámparas ostentosas como en Aurelia. En cambio, había una pared de pizarra toscamente tallada sobre la cual un chorro de agua caía silenciosamente, su sonido un susurro calmante. Un solo y magnífico arreglo floral ikebana estaba en el centro de la sala, sus ramas alcanzando asimétricamente hacia la luz de un vasto tragaluz. El aire olía a madera de hinoki y agua limpia. Este no era un lugar construido para alardear de poder. Era un espacio diseñado para inspirar armonía. Amy, la asistente, la saludó con una cálida sonrisa y una ligera reverencia. Sofía-san, bienvenida. Tanaka-sama está listo para ti. Fue escoltada a un ascensor privado y luego al piso superior, a una espaciosa oficina en esquina donde 3 de las 4 paredes eran de vidrio puro, ofreciendo una vista impresionante y divina del Central Park desplegándose abajo. El señor Tanaka se puso de pie para saludarla. Estaba vestido con un simple suéter gris oscuro y pantalones, luciendo más como un profesor universitario que como un CEO corporativo. Su sonrisa era genuina y amable. Sofía-san, gracias por venir con tan poca antelación, dijo, señalando un área de asientos cómoda lejos del imponente escritorio. Por favor, siéntate, ¿puedo ofrecerte un té? No llamó a una asistente, sino que sirvió el té él mismo desde una hermosa tetera de hierro fundido en 2 pequeñas tazas de cerámica sin asa. El gesto fue uno de humildad y respeto, y puso a Sofía a gusto de inmediato. Debo disculparme de nuevo si mis acciones de anoche te causaron alguna vergüenza, comenzó una vez que estuvieron sentados. Mi muestra de enojo fue poco característica. Pero en mi cultura, presenciar un acto tan flagrante de irrespeto, un intento de usar la dignidad de una persona como un escalón para la propia ambición, es algo que encuentro intolerable. No tienes nada de qué disculparte, Tanaka-sama, respondió Sofía, su voz ahora firme. Me diste la oportunidad de encontrar mi voz de nuevo. No la había usado en mucho tiempo. Su conversación fluyó con facilidad. Él preguntó sobre su tiempo en Columbia, pero estaba menos interesado en sus calificaciones que en sus pasiones.
Preguntó sobre su año en el extranjero en Kioto, y sus ojos se iluminaron cuando habló de su amor por el jardín de rocas de Rayo Anji y la tranquila belleza del camino del filósofo en otoño. Fue menos una entrevista y más un encuentro de espíritus afines, una conversación gentil que buscaba entender a la persona, no solo el currículum. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión más seria en su rostro. Tu profunda apreciación por nuestra cultura, especialmente por las artes tradicionales, es notable. Me recuerda a otro estadounidense que conocí hace muchos años, un hombre de gran pasión e integridad. Era un editor. Sofía sintió una extraña sensación de cosquilleo en la piel. Creía que el arte era un puente entre almas, continuó el señor Tanaka, su mirada distante por un momento. Buscaba artesanos oscuros, alfareros y calígrafos que incluso muchos japoneses habían pasado por alto. Quería compartir su espíritu con el mundo. Era un verdadero caballero. Volvió a fijar su mirada en Sofía. Mencionaste que tu padre estaba en la edición, ¿puedo ser tan atrevido como para preguntar el nombre de su editorial? El aire en la sala de repente se sintió tenue. Se llamaba Rossi Press, dijo Sofía, su voz casi un susurro. Un profundo silencio se asentó sobre el señor Tanaka, sus ojos, ya tan expresivos, se abrieron con un lento reconocimiento que envió un escalofrío por la columna de Sofía. No dijo nada durante un largo momento, simplemente mirándola como si la viera por primera vez. William Rossi, dijo suavemente. Tu padre era William Rossi. Se levantó de su silla y caminó hacia un magnífico estante de libros de suelo a techo hecho de madera clara y fragante. Estaba lleno de libros en inglés y japonés. Sus dedos recorrieron los lomos, moviéndose con un propósito urgente repentino. Encontró lo que buscaba, un gran libro de arte bellamente encuadernado, y lo sacó cuidadosamente del estante. Regresó y lo colocó en la mesa baja entre ellos. La portada era una fotografía de un solo cuenco de cerámica impresionante, su esmalte una cascada de azules y verdes imperfectos y asimétricos. Era simple, profundo y dolorosamente hermoso. El título decía, El alma del horno, el arte de la cerámica de Masiko. Y allí, en la parte inferior de la portada, estaban las palabras que hicieron que el corazón de Sofía se detuviera, Rossi Press. Un jadeo estrangulado escapó de sus labios. Extendió una mano temblorosa y tocó la portada. El recuerdo, agudo y doloroso, la golpeó con la fuerza de un golpe físico, su padre en su escritorio hasta altas horas de la noche, rodeado de pruebas de este mismo libro. Una lámpara proyectando un brillo dorado en su rostro cansado pero extasiado. Este libro había sido su obra maestra, la culminación de la pasión de su vida. Fue el último proyecto que completó antes de que todo se desmoronara. Mi padre, susurró, con lágrimas brotando en sus ojos. Este fue su último libro. Lo sé, dijo el señor Tanaka, su voz llena de una empatía profunda y resonante. Conocí a tu padre, Sofía-san. La Fundación Nambu fue un socio silencioso en este proyecto. Ayudamos a financiar sus viajes de investigación. Me reuní con él varias veces, tanto aquí como en Japón. Era un espíritu raro. No le interesaban las ganancias. Le interesaba la preservación, la belleza, un hombre honorable. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado deliberado. Me entristeció profundamente saber de su fallecimiento, y me enfureció cuando supe que su editorial había sido adquirida y desmantelada. Fue tratada como un activo desechable por un asaltante corporativo sin alma. Miró directamente a los ojos llenos de lágrimas de Sofía. El conglomerado que ejecutó esa adquisición hostil, el que devoró la obra de la vida de tu padre para obtener una propiedad mediática más grande que quería desmantelar por piezas. Fue una de las primeras grandes adquisiciones de un joven y despiadado desarrollador inmobiliario llamado Alexander Croft. Las palabras golpearon a Sofía con la fuerza de un relámpago, iluminando todo con una claridad aterradora y brillante. Croft. Siempre había sido él.
El arquitecto de la ruina de su familia, el catalizador de su sentencia de 5 años en Aurelia, la razón por la que el legado de su padre había sido reducido a polvo. Era el mismo hombre cuyo rostro había visto contorsionarse en humillación la noche anterior. El universo no solo le había dado un momento de victoria. Le había entregado un momento de justicia poética perfecta. Su enfrentamiento no fue aleatorio. Fue la culminación de una década de lucha, un círculo kármico cerrándose de la manera más espectacular y pública imaginable. No solo se había defendido a sí misma. Sin siquiera saberlo, había defendido a su padre. Las lágrimas ahora fluían libremente, una liberación catártica de años de dolor, ira y una impotencia que pensó que nunca terminaría. Todo tenía sentido ahora. El peso del delantal, el aguijón de cada humillación, las largas noches de agotamiento. Todo era parte de una historia que la había llevado hasta aquí, a esta oficina, a este momento de revelación. Cuando finalmente se recompuso, su visión clara y su corazón extrañamente calmado, vio que el señor Tanaka había colocado una oferta de trabajo formal en la mesa. El título era Enlace Cultural y Coordinador de Proyectos Especiales de la Fundación de Artes Nambu. El trabajo, como él lo describió, era hacer exactamente lo que su padre había hecho, encontrar, nutrir y promover arte que construyera puentes entre culturas. Tu padre fue un maestro constructor de puentes, Sofía-san, dijo el señor Tanaka, su voz suave. Es claramente un don que corre por tu sangre. Su trabajo fue interrumpido. Nos sentiríamos honrados si nos ayudaras a continuarlo. Sofía Rossi salió del edificio de Nambu Group al brillante sol de la tarde. La ciudad ya no se sentía como un adversario. Miró su reflejo en las relucientes puertas de vidrio del edificio y no vio a una camarera, ni a una víctima de las circunstancias, sino a la orgullosa hija de William Rossi, su rostro húmedo de lágrimas, pero sus ojos ardiendo con un propósito recién encontrado. La historia no había terminado. Un capítulo había concluido, pero su verdadera historia apenas comenzaba. Esa noche, la vida de una mujer renació de las cenizas de la arrogancia de otro hombre. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor no está definido por nuestro título laboral, nuestro uniforme o las suposiciones de los demás. Reside en nuestro carácter, nuestros talentos ocultos y la dignidad silenciosa con la que nos conducimos. Alexander Croft vio a una camarera. El señor Tanaka vio un alma. Nos recuerda que cada persona que conocemos está librando una batalla de la que no sabemos nada y posee una historia que vale la pena escuchar. La verdadera fuerza no se trata de humillar a los demás, sino de tener la gracia y el conocimiento para mantenerse erguido cuando se es desafiado. ¿Qué opinas del increíble momento de triunfo de Sofía? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Si su historia de justicia y vindicación te conmovió, por favor da un pulgar arriba a este video,